7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Pues como dicen que les va, muy buenos días con todos ustedes, con la capital de los ecuatorianos, que usted sabe que nos puede sintonizar en la 95.3 y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Así que póngale cuidado, alce el volumen, que hoy les damos la bienvenida a su espacio, solo suyo y nada más que suyo. 7F Ecuador por más democracia. Tengo que ser infidente, la Carla el día de hoy nos ha sorprendido. La chica de los motes nos sorprendió hoy. ¿Qué ves? No hay cómo hacer nada en esta radio, Diosito. La Snoopy de Pichincha Universal Snoopy nos sorprendió el día de hoy. Indica tus zapatos hoy. No puede ser. Ella dice que hay que tener valentía para vestirse Les voy a así. indicar mis zapatos porque como ustedes nos ven en las cámaras, buenos días a quienes nos escuchan y nos miran a través de todas las señales de Pichincha Universal, pero nos ven de la cintura para arriba. Entonces ahora el Andresito Durán ha venido de aterno. Ella vino en pijama entonces. Él viene con zapato de suela. Entonces como no son tan cómodos, se muere de las iras porque yo vengo cómoda. Entonces perdón, Cris Maila, que me voy a quitar del enfoque, pero ahí están mis zapatos. Snoopy. Ahí está. Además Snoopy, que son Snoopy. industria y producción en guayaquileños. Desde mira. Guayaquil me Mira llegaron tú. los zapatitos muy cómodos. Producción Mira tú, nacional, mira así tú, que mira gracias a tú. esas manos de mis zapatos de Snoopy. Así que muchas gracias. Chévere, Carlita. ¿Cómo estás? Buen día. Empezamos muy bien la mañana, empezamos además con el sol radiante en la capital, que esperemos nos dure un poquito más que ayer, porque vimos algunos videos del norte de la capital. Estuvo terrible el día de ayer con la lluvia en la tarde y noche, así que por favor mucho cuidado, que continuamos con este clima que es a veces un poco loco en la ciudad de los ecuatorianos, en la capital de los ecuatorianos. Así que bienvenidos quienes nos escuchan y nos miran a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. En las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, ustedes ya saben que nos pueden seguir en nuestro Twitter, @AndrésDuránS y @Salomé181. Ahí nos pueden encontrar siempre todos los días. Hagan el favor. Den haciendo el favor de seguirnos en las redes sociales. Así que empezamos aquí, 7F Ecuador por más democracia, 9 de la mañana con 10 minutos. Yo quiero tomarme un pequeño minutito, mi estimado Andrés, para hacer un pedido a todos ustedes. El fin de semana pasado, tuvimos que lamentar la pérdida de un gestor cultural, de un amigo, de un luchador por el espacio de la música en la sociedad ecuatoriana, Pablito Rodríguez, a quien donde esté le mando un abrazo enorme y siempre tendré mucho respeto de él. Él era parte de este espacio, de parte de Pichincha Universal. Su familia continúa haciendo esta recolecta de donaciones de parte de ustedes, de dinero, porque la situación es muy complicada. Así que en las redes sociales, en mis redes sociales, voy a volver a publicar la cuenta de su hija para la ayuda a quienes puedan, y obviamente mandar un saludo fraterno también a todas las familias que han perdido a uno de sus miembros por esta terrible situación por el COVID-19. Así que al Pablito Rodríguez, siempre amigo, arriba el rock y continuará vivo siempre. Así que un abrazo enorme para ti y para todos quienes han partido de este mundo. Paz en su tumba entonces y en la Gracias. de todos los ecuatorianos que lamentablemente han fallecido en esta época de sindemia, de crisis, de dolor institucionalizado
y sobre todo de indolencia gubernamental. Totalmente. Por eso empezamos con vamos a tolerar todo menos estrechez de corazón. 9 de la mañana con 11 minutos, iniciamos aquí ya nuestro segmento del pajarito azul. Vamos a ver qué nos dice Larry y el Twitter en estos momentos. Cuénteme. Espérate, ¿Qué me quieres contar? One moment, please. Sílveme. Ya. Ponte pilas, Bisuete, con esto. Oscar Schindler nos dice, Carlita, dígame. Eres mi amor platónico. ¡Ay, por Dios, Oscar! Un abrazo gigante. Gracias, mi estimado Oscar. Gracias por vernos y por escucharnos siempre. Ya sabe que aquí Recuerda, Oscar, que si te pones las pilas con la trivia y ganas la trivia, hay una cita Participa con en la la trivia. Carla Coronel. Hay una cita con la Carla Coronel. Dios mío. Pónganse todo lo que pilas, dice. Los que quieren ahí, apunte rapidito, googlee, busque, participe en la trivia y bueno, ahí está. La misma Carla lo concretó el día de ayer, lo confirmó. Yo entregaré el premio, dije. Así que ya saben, 9 de la mañana Ya con está 12 cambiando. minutos. Yo tengo No, la prueba fehaciente el día de ayer, Carla. Por favor, no recules Yo en los entrego el postulados premio, más dije. radicales de Y esta entregamos radio. ayer a nuestro ganador de la trivia de la semana anterior, le cuento. Aquí estuvo el señor Henry Bon, así que muchísimas gracias por Está bien. estar siempre pendiente de nosotros y de toda la parrilla de Pichincha Universal. Ahora sí, ya nos vamos con Larry. Vamos, por favor. Vámonos con Larry. 7F. Ecuador, por más democracia. ¿Qué dice Larry? Minutos, iniciamos aquí nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Y vamos a recordar el día de ayer un tuit del candidato a la presidencia de la República, el señor Andrés Arauz. Y él dice, refiriéndose a un boletín de prensa generado por Pachacutic Nacional, dice, jamás me he reunido con Yacu Pérez, jamás le ofrecería a él ni a nadie el reparto que tanto hemos denunciado. Mi compromiso es con los pueblos y nacionalidades indígenas, con el Estado plurinacional e intercultural y con la Minca por la vida. Es lo que dice el Twitter de Andrés Arauz, el Twitter oficial. El tweet oficial de Andrés Arauz, refiriéndose a este boletín que sacaba Pachacutic sobre las resoluciones del Consejo Político reunido en Quito el 23 de marzo del 2021. Bien, vale la aclaración por parte del candidato a la presidencia de la República, por parte de la lista UNES. Me parece a mí que ahora, con todo este marco de interpretación que ha pululado, se ha maximizado con la gestión del gobierno de Moreno, ¿no? Y vemos que hay un claro posicionamiento de algunos lemas patológicos del gobierno de Moreno que tiene que ver con el reparto de instituciones, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la indolencia gubernamental. Todo lo que huela a Moreno es obviamente repudiado por la ciudadanía. Es el presidente con menor aceptación en la historia del país. Apenas el 3% de credibilidad tiene el señor Moreno. Pero sigue sumando también, ¿no? Yo creo que las razones por las cuales la ciudadanía le cree y le quiere menos, creo, al presidente, el decir que el informe de la Comisión de la Verdad es simplemente un manejo electoral, el hacer de menos a este informe de la comisión, creo que realmente es ya, como decíamos en la canción que oíamos hace un momento Los Prisioneros, es de estrechez de corazón, realmente. Espérate, Snoopy, pero hay un tema más acá, hay un tema más que es importante mencionarlo, ¿sí? Que dentro de todo ese marco que nosotros hemos interpretado alrededor de la gestión de Moreno, está la corrupción, está el reparto de instituciones, está el reparto de vacunas, está el reparto como una constante en el gobierno, es decir, el clientelismo político. Entonces, en esta coyuntura electoral, los candidatos, sin ningún tipo de asidero, ni elementos de convicción, sobre todo Pérez y Lasso, van a jugar a endosar esta práctica en el candidato contendor, que en este caso es Andrés Arauz. Van a tratar de decirle, usted, señor Arauz, es el que puso, o señor Arauz, representante de Correa, es el que puso a Moreno en el poder. Que lo vienen repitiendo, ¿no? Sí, lo han querido repetir. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto, ciudadanía. Porque una cosa es lo que nosotros podemos ver en una fotito, en un primer plano, en una cena, en un almuerzo, ¿sí? En un mitin político.
Y otra muy distinta es lo que ha sucedido en la praxis política, porque en la praxis política, y la evidencia lo corrobora, Moreno ha gobernado, ¿sí?, y ha sido interpelado por las cámaras económicas de la producción, por las cámaras de Guayaquil, por las cámaras de la construcción, por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es la pequeñísima argolla económica que siempre ha perifoneado el neoliberalismo. Entonces, cuando hablamos de esos actores, hablamos de Richard Martínez, hablamos de María Gloria Alarcón, la señora que estuvo al frente del Comité Público-Privado para el tema de la vacunación VIP, ¿sí? Y hablamos también de un actor clave, hablamos también del señor Guillermo Lasso. No hay en dónde perderse. Fíjense lo que pasó en 2018 con el posicionamiento en relación a la consulta popular. Moreno adopta una de las propuestas que Lasso las había hecho en 2017. Entonces, cuidado que no nos metan gato por liebre, porque no hay en dónde perderse. O sea, en una entrevista, recuerdas que el señor Lasso incluso también dijo que se alegraba de que el señor Moreno haya dado ese giro en su gobierno, ¿no? Entonces él decía, yo no tengo nada que ver, pero me alegro. Ese giro ideológico, ¿no? Pero me alegro que haya girado hacia nuestro lado, dice, más o menos, ¿no? Entonces, recordemos dónde están, hay que poner, yo creo que cada pieza del rompecabezas en su lugar. Eso es lo que debemos hacer, y debemos hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas al darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Entonces, importante también, el día de ayer pasaba en Twitter, Andrés, y eran las declaraciones del señor Hervas diciendo que él está a favor y que va a apoyar al señor Guillermo Lasso, después de que había dado declaraciones diciendo que no iba a apoyar a ningún candidato ni nada, pero ahora dice que sí, que definitivamente él va a apoyar a Lasso. Él, me imagino, como persona, no sé, la bancada de la Izquierda Democrática dice otra cosa también, ¿no? Entonces, hay que también estar ahí pendiente de cada uno de los actores, que es lo que dice. Vamos avanzando y sigamos, porque esta es una de las tesis fundamentales de este espacio y de este programa. Justamente eso es lo que queremos empezar a tratar, a trabajar y a concientizar también al respecto de qué ha sucedido, porque la gran pregunta es, ¿qué ha sucedido en estos 4 años con el gobierno del señor Lenín Moreno y secuaces? Avancemos, Carlita. Vamos a comentarles que ahora vamos a ir ya con un poquito de información sobre ya la segunda vuelta electoral. Ecuador decide 2021. Instituto Geográfico Militar finalizó la impresión de las papeletas presidenciales para la segunda vuelta electoral. Lo tomamos de el portal En Clave Política, que se refiere también a una nota de nuestra casa Pichincha Comunicaciones. El Instituto Geográfico Militar finalizó la impresión de las papeletas de la segunda vuelta. Al parecer ahora ya no hubo errores. Parecer ya solo habían 2 fotos, entonces ya no se equivocaron. El Instituto Geográfico Militar habría terminado con la impresión de las papeletas de los binomios presidenciales para los comicios de la segunda vuelta, programado para este 11 de abril. La distribución de los kits electorales en las 3 circunscripciones del exterior inició a partir de este día martes último, este día martes pasado. En total impreso por el Instituto Geográfico Militar fue de 13.106.890 papeletas de las dignidades de presidente y vicepresidente de la República, que tercian los candidatos de las alianzas UNES con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y Guillermo Lasso y Alfredo Borrero por Creo Partido Social Cristiano. Ahí tenemos ya la impresión 100% de las papeletas. ¿Qué más tenemos? Al parecer no hay equivocación en esta segunda vuelta. Se va manteniendo entonces, al parecer, hasta el momento, la calma y la tranquilidad. Y para contarles también que el CNE ya va también dando la información sobre la segunda vuelta, y nosotros también iremos recordándoles a ustedes que, por ejemplo, si es que todavía por ahí hay algún despistado y no sabe dónde tiene que ir a votar, recuerden que tiene que ingresar a la página del Consejo Nacional Electoral, CNE, y poner ahí la información para que usted pueda saber en cuál es la mesa electoral que le toca votar. De acuerdo al Código de la Democracia, en la segunda vuelta electoral intervendrán los mismos miembros de las juntas receptoras del voto que actuaron en la primera vuelta, designados conforme a los siguientes criterios. Son estudiantes legalmente matriculados en las instituciones del sistema educativo superior, de educación superior, empleados privados que cuentan con título profesional, servidores públicos que cuenten con título profesional, servidores públicos, bachilleres,
estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de edad, ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica y que pertenezcan a organizaciones comunitarias, comité, promejoras, juntas de agua, entre otras, y ciudadanos del registro electoral de la jurisdicción. Es decir, si usted era miembro de una junta electoral en la primera vuelta, era miembro de la junta receptora del voto, pues en la segunda vuelta le toca el repituche. Así que no se vayan a perder la repituche. No se pierdan el repituche. ¿Vos te pegas repituches? No, por lo general no. No le hago mucho a los repituches. Se ríe el Javi. Pero, ¿usted sí, Dios Andrés? Santo. Claro, sí, pues, pero por supuesto. Sí. Por segundo supuesto, segundo plato. Por ejemplo, ahora todo. que estamos en época de Fanesca. Pero por supuesto. Muy bien, me parece, muy bien. Bueno, ahora no tanto porque estoy a dieta, tengo que confesar. Sí, el Andrés Durán está haciendo dieta. Pero sí, el repituche es todo en la vida. Oye, cambiando un poco de tema, me parece a mí que metámonos un poquito más en la coyuntura y ahondemos. El día de ayer pasó algo, de ayer por la noche sucedió algo que llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con el dictamen de la Corte Constitucional con el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Tú conocías algo al respecto de esto, Carlita? No, Andresito, sería bueno que nos cuentes. Verás. Resulta paradójico, ¿por qué? Porque esta ley de extinción del dominio, que fue una iniciativa en primera instancia por parte del gobierno de Moreno, ha vulnerado algunos temas de constitución y de debido proceso en términos de derecho, ¿no? Y el día de ayer la Corte genera esta resolución, practica este fallo y considera que uno de los elementos de esta ley de extinción de dominio era la posibilidad de que el delito de peculado o cualquier delito derivado de alguna actividad ilícita no prescriba. Un elemento. Y que el Estado puede incautar los bienes de esa persona que ha estado vinculado a presuntos actos de corrupción. Así pasa y pasa el tiempo. Así pasa y pasa el tiempo. Era la única ley que tenía un carácter retroactivo. Sí, hay una retroactividad en esta ley. Ajá. Entonces la Corte Constitucional el día de ayer dio un fallo en el que básicamente lo que dice es que no puede existir imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, porque vulnera la seguridad jurídica. No puede existir retrospectividad, ¿sí? La ley no puede ser retroactiva, porque vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia. A ver, pero expliquemos un poquito esto, estimado Andrés, para que todos podamos entender. ¿Qué quiere decir eso de que no debería ser retroactiva? Es decir, pasa el tiempo y no se hizo justicia en ese tiempo. No se hizo justicia y no puedes regresar, digamos, lo que sucedió con el caso Flores y Miel, por ejemplo, en Sixto Durán Valle. No podemos condenar en este momento. No podemos condenarlo en este momento y esta ley le daba ese carácter, ¿ya? Para que lo pongan más sencillo todavía. Y además que estás vulnerando otros derechos, que es la presunción de inocencia, el debido proceso, la posibilidad de que el ciudadano que supuestamente ha estado inmerso en actos de corrupción tenga la posibilidad de defenderse y tener un Estado de Derecho que avale esa defensa, ¿no es cierto? Y hay una serie de artículos, yo contabilizo aquí 2, 3, 4, más o menos 20 artículos que la Corte Constitucional ha dicho, esto no está bien, no está sujeto al Estado de Derecho, es inconstitucional, no se puede utilizar una ley que sea un mamotreto que permita sancionar sin ningún tipo de objetivo y norte jurídico, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto? Más allá del tema técnico que puede ser engorroso y nos puede confundir, esta era una de las iniciativas del gobierno de Moreno para combatir la supuesta corrupción. Fíjese que se aprobó el año anterior, me parece que a inicios del año, y después de la aprobación es que se da el fallo de la Corte Constitucional develando algunas inconstitucionalidades. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el carácter político, dónde está el horizonte, dónde está la gestión del gobierno de Moreno? Y voy a las hipótesis que manejamos nosotros en función del documental que estamos haciendo junto con Adrián y con Carla, que tiene que ver sencillamente con algo práctico. Este gobierno
me parece a mí que no solo ha cogobernado con ciertos grupos políticos, aunque la palabra cogobierno a veces sea una camisa de fuerza porque no pertenece, digamos, al ámbito político, sino más al ámbito universitario. Pero bueno, pongamos que cogobernó, ¿sí? Pero agreguemos otras variables que también son importantes y que nos ayudan a explicar no solo la traición, la felonía, o póngale el adjetivo que quiera de este gobierno, sino sobre todo una característica fundamental que la vamos descubriendo a medida que avanzamos en la investigación, que se llama autosabotaje. El gobierno se ha autosaboteado constantemente, no solo en el ámbito económico, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito jurídico. Fíjese usted en lo que pasó con la consulta popular en 2018, ¿no? No podían pasarse el plazo de 6 meses, se quedaron sentados del Consejo de Participación Ciudadana transitorio más de 6 meses. No podían delegar a dedo a los funcionarios de las entidades de control, fiscalización y justicia del país, hicieron a dedo eso. No podían destituir a los miembros de la Corte Constitucional y se lo hizo. No hubo un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional para verificar que no existe una vulneración a nuestra Constitución y también se lo hizo y se dio paso a una consulta popular inconstitucional. Entonces, todo con este afán de descorreizar, pero no es la primera instancia la descorreización, o sea, ese es el objetivo, sí, pero no es la base política y social de Moreno, porque la base política es del autosabotaje y la base social de Moreno son estos grupos económicos con los que ha tenido una clara inmersión. ¿Quiénes le sostienen? ¿Quiénes le han sostenido estos 4 años? Las cámaras, las élites económicas de este país y sobre todo el poder financiero. Entonces, cuando usted se pregunte por qué Pepito de los Palotes quedó en el desempleo y ganó o le dieron de liquidación $240 con 20 años de trabajo, es muy fácil la respuesta. Pues porque un ministro de Trabajo, Andrés Itch, estableció un supuesto reglamento a través de un acuerdo ministerial que vulneraba el derecho de los trabajadores y que permitió que la fuerza mayor se aplique a mansalva y sin ningún tipo de conocimiento jurídico, reglamento, y existan los despidos que existieron. Y por eso también te cuento, Andrés, y antes de... Pero solo cierro con esta cosita, Carlita, permítame, para decirte lo que acaba de salir ahorita. Mientras usted, querido oyente, se queda en su casa con $240 de liquidación, las grandes empresas, los monopolios y élites económicas de este país, facturaron $28 mil millones de ganancias, perdón. $28 mil millones en ganancias, en facturación. Entonces, que no nos corran con este lema de que Correa es Moreno. No. Veamos en la praxis política quiénes han sido los beneficiarios. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de la gestión del gobierno nacional? ¿Quiénes se han enriquecido? ¿Quiénes generaron utilidades millonarias en el año 2019 cuando el país decrecía al 0.5%? Sí, la banca ecuatoriana. No hay en dónde perderse. Los únicos ganadores de estos 2 últimos años desde el 2019, cuando ya teníamos recesión en el país y que no le echen la culpa a la crisis sanitaria por todo lo que estamos viviendo. Pero te cuento, Andrés, y quería comentarles, queridos amigos, que en este momento, acaba de tuitear hace poquitos minutos, la Asamblea Nacional comentando, y ahí está la foto, no sé si Cris Mayla ya nos ayuda en pantalla también, la Asamblea Nacional recibe del Ejecutivo nuevamente el proyecto de ley orgánica para defensa de la dolarización. Fíjense. Que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. Así es como está en sus pantallas el recibido del día de hoy a las 8 de la mañana y 3 minutos, firmado por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno. Así dice que aquí está, presenta en calidad de urgente en materia económica el proyecto de ley orgánica de reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, así como la correspondiente exposición de motivos para su conocimiento, discusión y aprobación. Lo acaba de tuitear hace unos poquitos minutos la Asamblea Nacional. Continúa con este tema. ¿Quién está detrás de esta ley? ¿Sabes?
¿Los bancos? No solo los bancos. La banca privada. Digamos, el autor material de la ley es el señor Alberto Dajic. No hay en dónde perderse. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Vayamos al año de 1994 y veamos quién propuso la ley de instituciones financieras y qué vicepresidencia manejaba esta ley que permitió la autorregulación de la banca y que posteriormente en el año de 1998 posibilitó el feriado bancario. ¿Sí? Fue el señor Alberto Dajic. Uh-huh. Y este proceso inició con el señor Sixto Durán Ballén. No hay en dónde perderse. No hay en dónde perderse. Y esta facilidad jurídica le permitió a la banca autorregularse, prestarse a sí misma y recibir fondos del Estado para la quiebra. Ser juez y parte, ¿no? Ser juez y parte. Más o menos Una como lo que lógica quieren hacer endógama. con el Banco Central del Ecuador, poniendo un directorio ejecutivo privado. Más o menos sería así. Exactamente. ¿Por qué insiste el gobierno en esto? Fácil, es que es sencillo. Está a la vista de cualquiera que quiera detenerse un momento y preguntarse, a ver, ¿por qué estamos tan jodidos en este país? Perdón la expresión. ¿Por qué estamos tan jodidos? ¿Por qué no tengo para cubrir los gastos básicos, la salud, la educación, la manutención de mi familia? ¿Por qué? Porque hay un grupo diminuto que no supera el 2% de la población que se ha llenado los bolsillos a costa de la autorregulación y de las prebendas que ha recibido de este gobierno. ¿Sí? Es del neoliberalismo criollo. ¿Por qué es criollo? Ni siquiera tienen la capacidad de renovarse intelectualmente para repensar la sostenibilidad de su proyecto político. Porque el neoliberalismo te pasa factura, Carla. Tarde o temprano te pasa factura. No es rentable en términos políticos. Entonces, ni a largo plazo. Ni a largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado, querida audiencia. Hay que tener mucho cuidado y estar, ¿cómo sueles decir tú? Ojo de chícharo. Ojo de chícharo. Ojo de chícharo con esto. Hay que estar pilas entonces. Hay que preguntarse quién ha ganado y quién ha perdido en estos últimos 4 años. Esa es la pregunta. ¿Quién ganó y quién perdió? Y si usted es parte de los que ha perdido, entonces ya sabe por quién votar. Así es, mi estimado Andrés. Quiero comentarles sobre la pregunta del día de ayer en nuestro Twitter de Pichincha Comunicaciones. ¿Considera usted que el apoyo del movimiento indígena será decisivo para la segunda vuelta electoral? El 63.7% de quienes respondieron nuestra pregunta dice que no y el 36.3% dice que sí, que está muy de acuerdo que el movimiento indígena será decisivo. La pregunta que tenemos para ustedes ahora, entre tantas cosas que queremos preguntarles y entre todo lo que sucede en esta coyuntura, ¿usted considera que Lenín Moreno tiene responsabilidad penal frente a los acontecimientos de octubre del 2019? La respuesta tiene que ponerla en nuestro Twitter de Pichincha Comunicaciones. 9:34 a.m. Antes de darle paso a nuestra entrevista del día de hoy, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida. Entre dos modelos, Ecuador decide.
Así es que el país está entre dos modelos y solo nosotros vamos a poder dirimir la situación política, económica y social de este país el próximo 11 de abril. Por esa razón hemos invitado a dos colegas, dos invitados de primera línea para que nos ayuden a entender lo que sucede el día de hoy. Carlita. Vamos entonces con nuestra primera invitada, que la vemos ahí, ya está conectada. Muchísimas gracias. Ella es Mónica Vanegas, es política, abogada y catedrática, asesora de ONU Mujeres, directora de Haciendo Ecuador y es ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le vamos a dar la bienvenida a Mónica. Esperamos que ya nuestro segundo invitado también se conecte. Mónica, muy buenos días. Bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia. Carla Coronel te saluda. Me acompaña Andrés Durán. Carla, Andrés, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes escuchan Pichincha Universal. Mónica, un gusto saludarte. Espero que no te moleste que te tutee, si no, No, está bien. los protocolos. Está bien, claro que sí. Conservamos entonces el tuteo. Muchas gracias. Mónica, nosotros habíamos tratado de sintetizar este conversatorio, este foro. Esperemos que Ronnie Aliaga se pueda sumar en los próximos minutos. En una característica que ha sido la tónica de este gobierno, ¿no? Prebendas, reparto, clientelismo político. ¿Consideras tú, en todo lo que hemos vivido hoy por hoy los ecuatorianos, que efectivamente este es el lema de gobierno de Lenín Moreno? Bueno, creo que a pocos días de que el gobierno concluya y que tengamos un próximo gobierno que deberá posesionarse el 24 de mayo, creo que el desencanto es generalizado. El tema de no existir un plan de vacunas, el tema de no haber priorizado gestionar bien la crisis, que hay que decirlo, no es un problema puntual de este gobierno, no nos esperábamos de esta situación mundial, pero tenemos ejemplo de otros países en donde se gestionó de mejor manera el plan de vacunación. Es realmente triste que en el país hayamos pasado de vacuna gate desde Perú a vacuna gay de Ecuador, de vacunas VIP a vacunas Golf. Realmente eso duele. Creo que todos tenemos padres, abuelos, familiares con ese derecho a ser vacunados y definitivamente no están en la lista. El mismo presidente ha dicho que no había un plan de vacunación, renuncia tras renuncia de los ministros, y eso realmente es algo que nos preocupa. De hecho, es la primera preocupación que tienen los ecuatorianos y que exigen a los candidatos tener una decisión firme, decir cómo lo van a hacer, cómo será un plan de vacunación ordenado, porque de eso además depende que la ciudadanía salga sin miedo a las calles a trabajar, porque el país necesita empleo y reactivación económica. Mónica, yo tengo una hipótesis, bueno, que ya va disipándose, ya no forma tanto de una hipótesis, sino una tesis. Se va concretando ya. Se va concretando a medida que hemos realizado la investigación. Vamos a presentar un documental titulado Los Miserables, donde hicimos también 48 entrevistas aproximadamente a altos funcionarios, exministros de gobierno, altos funcionarios de Estado. Y una de las cosas, de las características puntuales de este gobierno es una sociopatía institucional, nos ha dicho el doctor Jaime Torres. Y también un autosabotaje, que me parece que es una de las características fundamentales. ¿Piensas tú? Porque todos nos preguntamos, y creo que es lo que está en discusión ahora en función de las alocuciones de Guillermo Lasso, todos nos preguntamos qué pasó con el gobierno de Lenín Moreno. Ingresa por una vía del progresismo de corte popular nacional y termina siendo el peor neoliberalismo que hemos vivido los últimos años en el Ecuador, con la credibilidad más o menos del 3-4%. ¿Qué decía al respecto de esto, Mónica? Bueno, Andrés, yo empezaré diciendo que en mi cosmovisión de vida, en la ideología que yo profeso, me considero una persona de centro. Creo que estoy más a la izquierda en cuanto a derechos y un poquito más a la derecha en cuanto a temas económicos,
pero creo que lo que el ecuatoriano y el ciudadano en general no perdona es que no se cumpla la oferta de campaña, o que alguien abiertamente se diga de una ideología o se diga de una postura con la cual va a gobernar y enseguida que llegue al gobierno haga todo lo contrario. Es lamentable decirlo, pero obviamente con gobiernos anteriores teníamos claro a dónde íbamos. Se criticaba, estábamos de acuerdo, a veces sí, a veces no, pero teníamos claro a dónde íbamos. Yo aquí quiero hacer eco de una frase que ayer dijo un periodista reconocido: y pasamos de la rectificadora Gutiérrez a algo peor. Yo creo que eso es lo peor que le puede suceder al ecuatoriano, no saber qué rumbo estamos tomando, y parece que hay una decepción generalizada de querer que llegue ya el próximo 24 de mayo. Creo que también es penoso la situación que se ha dado de tener ministros que no se han quedado hasta el final, que obviamente creo que ven ya la deblaque del gobierno y por eso optan por salir. No hay para nada lealtad y claro, toca improvisar a ver quién quiere dar acabando el gobierno hasta el 24 de mayo. Da esa sensación, ¿no? Y realmente es una sensación de abandono que tenemos todas y todos los ciudadanos y es realmente terrible. Quiero hacer un paréntesis en estos momentos. Nos acaban de comunicar desde la asistencia de Ronnie Aliaga, que era nuestro segundo invitado. Al parecer está en carretera, ha tenido un accidente, no ha tenido él, ha habido un accidente en la carretera y eso ha demorado su llegada al lugar donde iba a poder estar con nosotros en la entrevista, así que nos pide mil disculpas a ti, Mónica, a nuestra audiencia, porque no podrá estar nuestro segundo invitado, que era Ronnie Aliaga. Esperamos tenerlo en otro momento. Así que, estimada Mónica, continuando con esta conversación, en el debate presidencial que tuvimos el domingo pasado, algunos se quedaron más indecisos de lo que estaban, otros afianzamos nuestro voto o afianzamos nuestra decisión por uno de los dos candidatos. Y si bien tenemos estas dos posturas que son sumamente claras y que creo que ya no hay duda de que no pueden mezclarse en ninguna parte, tenemos todavía mucha gente que está indecisa. Muchos ciudadanos y ciudadanas que todavía dicen, bueno, no sé por quién votar. ¿Qué va a pasar con esta ciudadanía? ¿Qué les dirías tú? ¿Es decisivo que podamos decidir por una de las dos posturas, por uno de los dos candidatos? ¿Y cómo va a afectar esto al futuro del país? Bueno, realmente yo escribí antes de ayer un editorial que se titula Debate de memes. Espero que los próximos días salga. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Primero, aplaudo que una reforma electoral nos permita tener a los candidatos debatiendo, que sea una obligación. Los dos candidatos acudieron al debate. Teníamos mayores expectativas, quienes queremos dar un voto razonado, un voto consciente, queríamos escuchar las propuestas. Mi punto de vista es que de parte del candidato Arauz tuvimos más propuestas, hubo una intención por polarizar menos, por llamar a la reconciliación, e incluso creería yo que estaba dirigido su discurso justamente a los indecisos, que se supone que son un 15%. El candidato Lasso, yo evidentemente vi que salió de su postura de quererse ver como un estadista. Yo creo que realmente quiso asimilar una postura como el expresidente León Febres Cordero. No la comparto, creo que cada quien debe tener su postura y demostrar su estilo, mantener su esencia. Creo que el hecho mismo de que Andrés Arauz le trate respetuosamente de candidato y de usted, y que él empiece a tratarle de Andrés y de vos, quería como demostrar en el electorado quién manda. Y creo que eso, lejos de darnos una postura clara, lo que hace es que nosotros no queramos prepotencia o no queramos a alguien que quiera ponerse en un molde que no le corresponde. Creo que realmente el candidato Lasso en ese sentido quiso seguir polarizando el país. Obviamente tuvo claro en que conmigo están los que no quieren regresar al pasado, los que no son correístas, y claro, esa polarización es un tema que se ha dicho muchísimas veces desde varios análisis políticos, debe quedar de lado. El voto nulo, no estoy de acuerdo, un 13% diría que va a votar en forma nula. Creo que es respetable, sus razones tendrán, pero el voto nulo no es algo que nuestro sistema electoral lo contabilice o que tenga una consecuencia práctica. El ciudadano sí o sí debería decidir por una de las dos opciones en la forma que crea que es mejor para el país. Pero el debate nos dejó mucho que dar, porque realmente vimos un equipo que al día siguiente estaba reforzando las redes con hashtag, con
digamos, algunas frases que se convirtieron luego en canción, y claro, estamos hablando de un voto informado, de un voto consciente, que no es así. Los candidatos siguen usando en este sentido estrategias que simplemente quieren deslegitimar al otro candidato, estrategias sucias, campañas sucias, y es algo que realmente se rechaza. Nos quedaron debiendo, creo, en el debate, insistiendo que hubo más propuestas, más claridad del candidato Arauz, hubo un poco más de otro tipo de querer mostrar prepotencia por el candidato Lasso, pero creo que frente a eso los ciudadanos deberíamos de elegir entre un momento de reconciliación o seguir polarizando el país. Son las 9 de la mañana con 46 minutos, estamos charlando con Mónica Vanegas, ella es política, abogada, catedrática. Mónica, en relación a lo que mencionas, que me llama muchísimo la atención, de esta actitud con la que fue Guillermo Lasso al debate, una actitud, característica de la manera de decir peyorativamente, de tratar peyorativamente a Andrés Arauz, autoritaria, déspota. Me llama la atención por qué razón, porque parece que ese andamiaje, esa concepción, ese criterio también estuvo muy claramente instrumentalizado en algunos medios de comunicación. Digo, no es un impasse lo que sucedió con Andrés Carrión en 25 horas, en hora 25, perdón. No es un impasse, ¿por qué razón? Porque cuando traemos a Fernando Casado a este espacio y nos detalla lo sucedido, él dice que Andrés Carrión recibió una directriz al audífono, en el que le decían que seguramente algo, ¿no?, en relación al manejo y al control del panel. Y ahí se descontrola Andrés Carrión. E inmediatamente se descontrola y empieza a despotricar y maltratar al invitado. Y resulta paradójico que las personas que hablen de unidad, de consenso, de vamos a gobernar con todos, de mano tendida, dijo Lasso, terminen siendo los que profesan justamente esta dicotomía y sobre todo esta polarización social. ¿Qué decir al respecto? Bueno, realmente yo vi la entrevista de principio a fin, tenía mucho interés y también. Ahí tengo varios puntos de vista. Primero, creo que debe diferenciarse cuando uno es el entrevistado o el entrevistador. Lo menos que uno espera cuando va a un panel en donde hay varias posiciones válidas en el país, respetando la diversidad política, es necesario que el rol del entrevistador sea neutral y sea realmente de equidad, de dar igual cantidad de espacio a los entrevistados. Y claro, evidentemente nosotros vimos un Jorge Ortiz que pasó de ser entrevistado a ser entrevistador, tuvo más opción de tiempo, en donde realmente mandó a callar a Fernando Casado. No estoy de acuerdo con el 100% de lo que dijo Fernando Casado, pero sí debo decir que fue un caballero, mantuvo la compostura, sí. Y fue tratado y maltratado tanto por Andrés Carrión como por Jorge Ortiz. Jorge Ortiz se puso a dar cátedra como conocedor de la democracia ecuatoriana en los últimos años y claro, disminuyó el comentario de Fernando Casado al decirle que seguramente por ser extranjero no conocía nuestro país. Entonces, yo creo que también en ese sentido, haberle dicho que él respondía a una tendencia ideológica, cuando también creo que Jorge Ortiz responde a otra tendencia ideológica, dice mucho. Estoy un poco sorprendida justamente de la actitud de Andrés Carrión. Yo he estado en varias entrevistas con él y claro, creo que no fue la manera. Él debió estar como entrevistador, permitiendo que las dos posturas que fueron claras y frontales hablen en igual cantidad de tiempo, ¿no? Entonces sí fue un tema que realmente rescato, Fernando Pero Casado. Mónica, no lo reduzcamos a este tema de la entrevista. Digo, utilicé esa entrevista porque, digamos, es la que más impacto tuvo en el ecosistema digital. Pero si uno se detiene un momento a hacer un barrido de todo el andamiaje comunicacional, informativo, actual en el país, y lo articula con los actores políticos del movimiento, creo, va a darse cuenta que existe esa exacerbación de polarización, que existe esa especie de odio, no sé cómo calificarlo. O sea, hace poco nosotros también tuvimos acá a Diego Ordóñez y Diego tuvo la misma actitud, incluso con nosotros. Nosotros tenemos una posición política ideológica al respecto de lo que pasa en el país. Periodista que dice yo soy imparcial, eso es un eufemismo. Total. Pero digo,
¿cómo entender esto? Porque en la praxis terminan siendo lo contrario a lo que dicen en el discurso. No más polarización, sin embargo, sigue generándose esa polarización. ¿Cómo reflexionar en ese sentido? Te pido que nos ayudes a reflexionar en ese sentido. Por favor, Mónica. Justamente lo dije hace un momento y eso es algo que recoge en un editorial que sale los siguientes días. El mismo debate debió centrarse en que los dos candidatos intenten captar el voto de los indecisos. Ya, que eso es lo que realmente nosotros esperamos, para que el 100% de quienes vayan a votar tomen una postura. Pero realmente nosotros vimos una actitud de polarizar y muchos de nosotros hemos dicho que hay que salir de esa polarización, hay que llamar a un consenso, a un país que se reconcilie, porque claro, también habemos quienes estamos de acuerdo con algunas posturas de uno y otro, no con todas, pero creo que eso sería lo óptimo. El tema de los medios de comunicación, yo tengo que resaltar que siempre he sido respetuosa de la libertad de expresión, siempre he sido respetuosa de que cualquier ciudadano que ha sido tocado en un medio de comunicación tenga el derecho a la réplica, a dar su versión. Creo que toda situación tiene dos caras de la moneda, toda situación debe ser analizada desde dos puntos de vista para finalmente concluir con o tener una conclusión. Pero claro, es evidente que no estaría de acuerdo para nada que los periodistas se digan independientes cuando claramente toman una postura. Hay quienes en algún momento han sido sinceros y lo han dicho, nuestra postura ideológica es esta, o nosotros claramente estamos con esta crítica frontal a tal candidato o a tal gobierno, pero en otros momentos se habla de prensa independiente y no es de eso, ¿no? Como el caso que tratamos hace un momento y otros casos más. Creo que eso es un tema también que estamos esperando los ciudadanos, que los candidatos tengan una postura clara sobre el respeto que habrá a la libertad de expresión y también el respeto que se pueda dar cuando un periodista tome una postura, que es mejor que la tome a que la oculte. Mónica, y aquí hay una reflexión que deberíamos hacer, yo creo que absolutamente todos, y ahí nos cae el látigo a todos, creo, porque estamos como enfrascados mucho en esta conversación de que si son del un lado o son del otro, y la discusión del uno, la discusión del otro, cómo se atacó el uno y cómo se atacó el otro, y es lamentable decirlo que las posturas, las propuestas, quedaron en segundo plano, es decir, las propuestas que incluso se plantearon en ese mismo momento en el debate presidencial, por ejemplo, lo de las 20,000 parvularias que proponían Andrés Arauz, lo del el Phaeton, la educación Phaeton para los niños, que es increíble. Este tipo de propuestas, por ejemplo, quedaron en un segundo plano y no nos hemos detenido como mucho a analizar eso. Yo creo que ahí deberíamos dar un pequeño mensaje, mi estimada Mónica, especialmente para los ciudadanos y las ciudadanas, a que nos dediquemos ya en este punto, estamos a poquitos días de la segunda vuelta electoral, a revisar las propuestas. Dejemos de ver, peleó, no peleó, dijo, no dijo, ya. Ahora veamos las propuestas y ahí sí podamos decidir nuestro voto. De acuerdo, yo lo dije hace un momento, nosotros en el debate esperábamos tener más propuestas, creo que uno de los candidatos tuvo esa intención de hacer conocer sus propuestas para llegar al voto de los indecisos o para llegar al voto de quienes no votaron por él en la primera vuelta, me refiero a Andrés Arauz. Pero claro, cuando luego el otro candidato cambia de estrategia en el debate y cree que hay que profundizar la polarización o cree que hay que usar más una estrategia de discurso, de deslegitimar al otro, de anclarle con temas del pasado, o en ese sentido también uno tiene que ver qué es lo que dice en el debate, por qué lado se va. Entonces yo creo que todavía hay tiempo y esperamos que los candidatos nos hagan conocer sus ofertas de campaña, sus propuestas. Nosotros hemos sido claras como fundación, queremos saber qué van a hacer respecto al tema de derechos humanos. Como país estamos en la lupa a nivel internacional con lo sucedido en octubre del 2019. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con las agendas de género? En ese sentido, más del 50% de la población ecuatoriana son mujeres que efectivamente tienen algunas posturas sobre temas que queremos conocer qué van a hacer los candidatos. El plan de vacunación es importante. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo nos van a vacunar a todos para poder salir a la calle sin miedo a trabajar? Empleo. Este gobierno, una de las penosas situaciones que se dio fue precisamente la gran cantidad de personas que se quedaron sin empleo en el sector público y en el sector privado. ¿Cómo van a darnos una opción de que tengamos cómo es el que queremos oír, exactamente, un trabajo digno? ¿Cómo? El cómo es importante, no solo el qué. Y otras situaciones también que tienen que darse una postura clara.
el tema de la independencia judicial, no más politización de la justicia, no más persecución a quienes piensan distinto o a quienes han tomado decisiones distintas en gobiernos anteriores. Creo que ese también es un tema muy importante, no menos importante, claro está, pero creo que el Ecuador se enfoca más en el tema de reactivación económica, en el tema de empleo, plan de vacunación, salud, educación. Fíjense la brecha digital que se evidenció en el confinamiento. Entonces, estas propuestas de mejorar la educación para llegar a los niños, adolescentes, para permitir que retornen a clases, no tenían un teléfono inteligente, no tenían internet, no tenían una computadora, y una brecha digital que ha dejado a muchos niños y adolescentes fuera de los estudios de este último año. Estimada Mónica, lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos terminó. Es así, el tiempo es el principal timador de este espacio, pero te queremos agradecer, de verdad, muchas gracias por tu participación, tus criterios que terminan ayudándonos y colaborándonos a disipar este panorama político, electoral y sobre todo también cultural, que es lo que prevalece en nuestro país. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo. Gracias, saludos. Estimada. Quiero agradecer a todos ustedes también y recordar hoy 25 de marzo y esta semana, además, la semana antirracista, y así podemos recordar también una de las frases célebres, decía Makota Baldina: no soy descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Ahí Carlita está. La sacó del sombrero, mira, como mago. Yo creo que otra de las propuestas y algo que quisiéramos escuchar, esa posición sumamente clara de nuestros candidatos a la segunda vuelta electoral, para pensar el día de hoy. Del sombrero, señorita. Así es, señores. Snoopy. Y del señorita Snoopy. Prefiero el Snoopy que la de los motes, así que todo bien. ¿Por qué no te gusta ser la chica de los motes? Porque yo ya me fui a comer motes en la vereda ahí afuera en la floresta. ¿Por qué le haces feos al mote, oye? Nunca ¿Por qué le te hago haces la que feos. comes caviar cuando comes en la esquina las papas con Oiga, cuero? Oye? antes de ayer estuve comiendo sentada en la vereda, en la floresta. ¡Esa! Ricky, un mote buenísimo. Así que venga y visítenos los motes de la floresta. Ya le hice la ya cuña. Le hizo la cuña. Oye, y del sombrero también nos hemos sacado nuestra trivia de la semana, así que no se olvide, 098-947-0058, nos manda un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp con su nombre, su apellido y la respuesta correcta. ¿Cuál fue el último año que el Ecuador tuvo un debate presidencial antes del 2006? Recordemos que tuvimos muchos años que no hubo debates presidenciales. ¿Cuál fue el último año antes del 2006? A, 1984, B, 1986 y C, 1981. La respuesta correcta, 098-947-0058. Sí es, mi querido Andrés. ¿Qué te puedo decir yo? Participe, Cierre. por favor, participe. Cierre. Por ahí nos están comentando varios amigos, seguidores, fans de la Carla, por supuesto. Nacho, gracias. Muchas gracias a Henry Bone, a Freddy también, a Luis, que bueno, si quieres, Luis, vamos a hacer un programa especial para comentar acerca de esto. Ahora nos estamos refiriendo a una determinada línea de tiempo que tiene que ver con la gestión del gobierno de Lenín Moreno. Hacer un poco más amplio sería injusto y arbitrario con la misma situación que vivimos hoy por hoy los ecuatorianos. Pero créeme que está en nuestro radar. Y de hecho el documental que estamos rodando en este momento va a explicar parte de esa cuestión. Me estoy refiriendo justamente al gobierno de Lenín Moreno, al giro súbito, a la traición, felonía, al autosabotaje de Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que póngale mucho cuidado, no se vaya a perder ese documental. Y cierro con una frase de Mario Vargas Llosa. Recuerden, él decía, solo los idiotas pueden ser felices. En este momento que vive el país, no hay lugar para los idiotas. No hay lugar para los idiotas. No, señores. Sí, así que pongámonos las pilas, pensemos, analicemos y dirimamos de esta situación, porque hoy más que nunca Ecuador está entre dos claros modelos y usted, y solo usted, tiene la conclusión. Conmigo y con Carla, hasta una próxima. Solo mandarles saluditos, nos están mandando saludos y nos escuchan todas las mañanas. Yesenia Santana desde el hospital del IES de San Francisco. Gracias a todas esas enfermeras, auxiliares de enfermería y a los médicos de ese hospital maravilloso, que yo sé que se multiplican en todas las casas de salud en el país. Un abrazo enorme para todos ustedes, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Chao, Snoopy. Hasta adiós.